Hola músicos y músicas que andan por ahí, bienvenidos a este nuevo video en el que tenía ganas de hablar un poco de algo que puede resultar un poco contraintuitivo. Y se me ocurre presentarlo primeramente en forma de pregunta. ¿Reflexionamos cuando componemos? ¿Es la reflexión un componente importante de la composición? En primera instancia, para responder esta pregunta, deberíamos tratar de profundizar sobre qué es componer, ¿no? Algo de esto ya hablamos en el blog sobre cómo se compone una canción. Pero acá me interesa más detenerme en el aspecto de la organización de ese impulso instintivo de la creación. Me parece que hay bastante consenso en la idea de que cuando componemos asistimos como a una especie de caos mental que tratamos de sobrellevar de múltiples maneras distintas, dependiendo obviamente de cada compositor. Una vez leí que un músico consideraba la composición como una forma de higienizar su mente. En un libro de la facultad me parece que leí eso. Para la gente del dodecafonismo serial, la composición era sacando cálculos, por ejemplo. Los románticos se inspiraban fumando opio, los barrocos directamente elaboraban para el rey sin mucho espacio para pensar en términos individualistas. Y algunos pobres diablos como nosotros tenemos que salir a dar una vuelta a la plaza porque se nos obtura la mente y terminamos arruinando nuestra música si no le damos un poquito de respiro a nuestro cerebro obturado. Se nos satura la mente. Pero acá radica una cuestión central de la composición. En el momento en el que nos distanciamos de nuestra obra para mirarla desde una visión un poco más panorámica, nuestra percepción cambia el ordenamiento de la información y podemos ver cosas que antes capaz no veíamos, o escuchar cosas que antes no escuchábamos. Como si la música tuviese un funcionamiento autónomo que no depende de nuestra labor creativa. Llegado a este punto, podríamos preguntarnos si la música es preexistente a la composición. A mí me parece que sí, a mí me parece que la música está antes de la composición. Pero bueno, sigamos. ¿Cómo lo creían también los antiguos griegos? Para Platón, la estética era la apreciación última, la comprensión totalizada de la belleza que podía prescindir incluso de sus intérpretes manuales, de los instrumentistas, que como tocaban, se relacionaban con lo material, eran como más inferiores y como los que apreciaban, pensaban, eran como más superiores. Alguien si sabe de filosofía puede comentar y corregirme lo que acabo de decir. Para Stravinsky el ritmo existía ahí, en la vida, en el universo, y los músicos lo único que podemos hacer para acceder a él es imitarlo, aproximarnos, escucharlo, por decir de alguna manera. Y esto me lleva a pensar de que muchas veces hacemos el intento de toquetear, de manipular la música, mientras podemos sentir cómo se nos va de las manos, cómo la música hace lo que quiere ella, sin tener en cuenta nuestros deseos o nuestras intenciones, nuestra motivación compositiva. Y a mí se me ocurre que nunca terminamos de dominarla, presumiblemente porque no la respetamos como se debe. Recuerdo entrevistas a grandes intérpretes de la ópera decir que respetaban toda la música como un modo de resguardarse para decir 2 segundos después la música que prefieren. Ojo con eso. Y al principio la verdad que no entendía muy bien esta idea cuasi mística de respetar la música. Hasta que lo pude relacionar con la composición. ¿Qué sería respetar la música? O respetarnos a nosotros mismos y a la música en el proceso de la composición. Si aceptamos que la música es una entidad que no nos necesita, porque impone sus reglas independientemente de nuestra voluntad, podemos optar por dos caminos. Uno sería creer que la conocemos y hacernos los genios haciendo un videíto como este. Arre. O temerle, amarla y respetarla, para que cada vez que vayamos a tocarle la puerta nos atienda con inteligencia, con gracia, con sorpresa y con amor. Pero, ¿cómo sería esto de respetar la música? ¿Me quedo paralizado apreciando su poder? La venero así, te rindo culto, música, te rindo culto. ¿Me regodeo hablando acerca de la música con fundamentos teóricos? Y la verdad que a mí se me ocurre pensar en términos más místicos todavía. La música es como un dios en algún sentido. La música
Es como una diosa tan sensible como soberana del sonido, tan poderosa como piadosa ante aquel que se le acerca con humildad para aprender a tratarla y a conocerla. Si nos ponemos a rastrear la etimología de la palabra, vamos a encontrar que las musas, de donde viene la palabra música, o sea, la música era lo que hacían las musas, eran unas diosas muy especiales del Olimpo que inspiraban todo tipo de artes, como la poesía, la retórica, la música misma, la comedia, etc. Pero bueno, salgamos un poco de la sacralidad del Olimpo y volvamos sobre lo que sucede en nuestra percepción mientras nos relacionamos con la música en el acto creativo. Está claro que los niveles de atención que ponemos cuando componemos tienen un límite y necesitamos respirar profundo o desconectarnos un rato para renovarnos y poder seguir. Y es justamente acá donde encontramos los problemas. Podemos poner en juego nuestras estrategias teórico-prácticas y seguir si estamos seguros. Podemos seguir poco convencidos de lo que estamos haciendo, o podemos considerar que hemos llegado a un callejón sin salida y no saber de qué manera seguir. Desde mi punto de vista, este es el momento donde tenemos que poner en funcionamiento las estructuras teóricas que aprendimos de esos libros, en esos conservatorios que parecían bastante alejados de la música, ¿no? De modo que la armonía, la musicología, la historia de la música o la filosofía son corpus de conocimiento que están ahí disponibles para utilizarlos justamente de manera creativa, para hipotetizar, así se dice, hipotetizar, para hipotetizar qué sucedería si pienso lo que estoy haciendo desde otra óptica, con otras categorías teóricas. Al punto incluso de llegar a cuestionar el sentido entero de la obra y reformularla completamente, ¿no? ¿A quién no le ha pasado? Quiero tirar esta obra, ¿no? Porque me da rabia no saber cómo seguirla. ¿Es adecuada toda esta música para este texto? ¿Quiero que la música refuerce o contradiga el texto? ¿Me conviene usar una armonía por terceras o por cuartas? ¿No sería mejor sacar que poner? Ojo con eso. ¿No sería mejor reducir la textura para densificarla posteriormente? ¿O me conviene que la canción sea intensa de principio a fin? ¿A mi público le gusta responder coralmente en los conciertos? ¿Qué cosas espera mi público de mi música, de mi sonido? ¿Y qué cosas yo creo que tengo que decirles independientemente de lo que intuyo que ellos quieren? Por supuesto, mientras más herramientas tenga para autoanalizar mi propia obra, más capacidad voy a tener para continuarla. Ahora bien, esto dicho así puede parecer una cosa muy sencilla. Sin embargo, todos los que hemos metido las manos en el barro de la música sabemos también de las dificultades y de las trampas que nos juega nuestra atención. Sabemos de la frustración de no poder expresar lo que queríamos expresar, como si la música se expresase sola y de una manera que no nos hace sentir lo que nosotros queríamos que se sienta con esa música que acabamos de crear. Que si pensamos que la música es preexistente o independiente de la composición, tendría todo el sentido que eso suceda, pues se expresa bajo sus propias reglas. Y acá me parece que aparece el dolor de autoanalizarse, de reconocerle cosas a la música, de respetar la autoridad de la música. El dolor de responder a alguna de nuestras hipótesis anteriores y reconocer que el camino recorrido no es nada que ver al que queríamos recorrer. Desde mi punto de vista, lo único que nos queda es la humildad de empezar todo de nuevo, ¿no? La modestia de reconocer los errores, que son errores no porque nos lo digan desde afuera, sino que son errores porque así los percibimos con nuestro corazón, con nuestra capacidad instintiva de tratar de acercarnos a esa diosa tan sensible y sutil que es la música. Obviamente acá no hay fórmulas mágicas. Finalmente, relacionarnos con la música es un acto tan sutil que cuando le faltamos el respeto se nota, ¿no? Y se nota mucho. Por supuesto que la música puede expresar la falta de respeto o las cosas malas de la vida artísticamente, ¿no? En este caso, y soportando cualquier tipo de contradicción, deberíamos acercarnos a la música de manera respetuosa para que nos permita expresar esa falta de respeto artística de la manera más conveniente posible. O sea, romper las reglas por romperlas tampoco tiene mucho sentido. Hay que conocerlas antes de romperlas.
o conocerlas para romperlas, qué sé yo. Y para ir concluyendo y volviendo sobre los conceptos centrales de este video, podríamos decir que la percepción se estanca con el paso del tiempo, se agota, y es muy útil volver a percibir una canción después de meses o años de no escucharla. Esto es especialmente útil porque en el transcurso de todo ese tiempo, capaz leímos un libro, un amigo nos tiró una idea interesante o profunda, nos pasó algo en la vida, descubrimos nuevas músicas basadas en nuevas lógicas, y así no solo sucede que nuestra percepción vuelve al estado por defecto, sino que también incrementamos nuestra capacidad para abordar eso que hicimos antes con muchas otras posibilidades y con un criterio mucho más complejo, más abarcativo, más profundo. Dicho sea de paso, recordemos siempre que una obra nunca está terminada. Ni en un máster, ni en una partitura, ni siquiera en el corazón de nuestros oyentes que la recuerdan y la reconstruyen mentalmente e incluso socialmente. Tanto los pensamientos teórico-pedantes como la irresponsabilidad de no escuchar la música humildemente nos van a llamar a eso que muchas veces hemos escuchado como el bloqueo del artista o la falta de inspiración. Y ahí no va a haber discurso o sustancia que nos ayude. Bueno, nos vemos la próxima.